Saludos amigos y hermanos que nos escuchan. Nos da gozo y nos da alegría estar aquí ante ustedes para compartir la palabra del Señor. Esta es la parte 3 de las series que hemos estado compartiendo con ustedes del tema de la guerra. La hemos titulado ¿Está la Segunda Guerra Mundial aún por terminarse y los santos aún por ser liberados? Bien, hoy a través de nuestro tema vamos a contestarnos esta pregunta importantísima. Ya tenemos algunas bases. En las reflexiones anteriores hemos compartido información muy importante. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en el análisis del libro de Nahum, que es el que describe la Segunda Guerra Mundial. Es el que describe esta guerra de la cual nosotros somos testigos hoy. Así es que hoy, con la ayuda de la Biblia, vamos a estudiar un poquito más detenidamente los versículos que se encuentran en los 3 capítulos del libro de Nahum. En estos 3 capítulos se hablan de 2 personajes, de 2 pueblos. Para saber quiénes son, vamos a leer del capítulo 1, versículo 1, y el capítulo 3, versículo 18. Dice: La carga de Nínive. El libro de la visión de Nahum de Elcos. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Muy claro, aquí la Biblia, hermanos, nos muestra claramente que está hablando de Asiria, con su ciudad capital Nínive. Ella es uno de estos pueblos del cual habla el libro de Nahum. Ahora, para descubrir cuál es el otro pueblo, vamos a leer el capítulo 1, los versículos 12, 13 y 15. Vamos a omitir algunas partes nuevamente para poder entender claramente cuál es el otro personaje del cual nos habla la Biblia aquí en el libro de Nahum. Dice así la Biblia, Nahum 1, versículo 12, 13 y 15. Así dice el Señor: aunque te he afligido, no te afligiré más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. El pueblo a quien Dios ha afligido, dispersándolo entre las naciones, y a quien Él promete no afligir más y quebrar su yugo de Asiria de sus hombros, es su pueblo, su iglesia, la Judá antitípica. Por lo tanto, este pueblo, su iglesia, es el otro personaje del cual habla el libro de Nahum. Notemos que el título del pueblo de Dios es Judá, y se le aconseja mirar al mensajero de Dios, quien al cumplimiento de esta profecía les trae buenas nuevas, nuevas de paz, el mensaje del reino de paz, según lo describe Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. El Señor les aconseja ser honestos con Él, honestos con su profesión de fe. Además, a ellos se les asegura que al cumplimiento de esta profecía, los ángeles destructores han de quitar a los impíos de en medio de los justos. De esta manera, los impíos serán arrebatados para no ser más. Es muy importante que nosotros entendamos que este mensajero que trae buenas nuevas, noticias de paz, no solo para la iglesia, sino para todo el mundo, también está anunciando a Judá, al pueblo de Dios, que los impíos serán quitados de su medio. Así es que mientras Nahum predice la liberación y paz para el pueblo fiel de Dios, predice desastre y humillación para la Siria antitípica, que es al poder al cual sirve el pueblo de Dios. Y para los impíos en la iglesia también predice desastre. Estos 3 versículos bastan para mostrar el destino de Asiria. Nahum capítulo 2, versículos 6, 10 y 13.
Dice: las compuertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas y dolor en las entrañas, rostros demudados. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorarán tus leoncillos. Y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Claramente aquí el profeta predice que la ciudad capital de Asiria será vaciada, su palacio destruido. Claramente entonces el reino de Judá se establece en un tiempo de guerra y agitación. ¿Cuáles otras cosas señalan el tiempo? Vamos a leer el capítulo 2, versículos 3 y 4. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de escarlata, los carros como antorchas encendidas en el día de su preparación. Las hayas temblarán terriblemente, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su parecer como antorchas, correrán como relámpagos. Ahora, en vista de la verdad que estamos viviendo en un periodo como el descrito por Nahum, junto con el hecho que los preparativos para la guerra de Nahum se hacen durante un tiempo cuando los vehículos viajan como relámpago, la evidencia claramente se destaca que la profecía de Nahum ha de encontrar su cumplimiento en nuestro tiempo, y que por lo tanto la Asiria aquí en profecía no es la Asiria antigua, sino otro poder extenso que existe en el tiempo del fin. El tiempo en el cual su yugo es quitado del pueblo de Dios. Y además, puesto que la caída de Asiria antitípica libera al pueblo de Dios, y siendo que los impíos ya no pasan por su medio, el tiempo y los eventos están sólidamente afirmados. Todas estas predicciones llegan a acontecer en el tiempo de la purificación de la iglesia, en el día del juicio de los vivos, durante el día grande y terrible del Señor. Nahum 2:1. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, fortifica mucho tu poder. Estos versículos ya los explicamos en la parte 2 de nuestra serie de meditaciones, así es que no vamos a explicarlos ahora. El versículo 5 del capítulo 2 dice: se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Bien, esto también lo explicamos en la parte 2, así es que vamos a pasar al siguiente punto. Surge una pregunta: si Asiria va a caer, y si el que empieza la guerra, el destruidor, es el mismo que ha de perder primero, entonces, ¿en las manos de quién ha de caer Asiria? Para la respuesta, vamos a ir a Isaías capítulo 31, donde esta misma Asiria se presenta nuevamente. Dice así la Biblia, Isaías 31, versículos 6 al 8. Volved a aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces el asirio caerá por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Asiria ha de caer y ser devorada, pero no por la espada de un varón mezquino, ni por el destruidor. Ahora, el hecho que el pueblo de Dios es amonestado para volverse o convertirse a aquel contra quien los hijos de Israel antiguos se rebelaron, muestra nuevamente que la inspiración está hablando al Israel antitípico, al pueblo de Dios en la era cristiana. Dice el versículo 7 de Isaías 31, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras.
Obviamente el profeta está mirando por el tiempo al tiempo de una reforma completa. Un tiempo en el cual solo los que abandonen todo pecado y personifiquen la verdad y la justicia serán dejados en la iglesia. Ningún otro se hallará en la congregación del Señor. Entonces Asiria caerá y de esta manera su yugo será quitado del cuello del pueblo de Dios. Los asirios han de caer a causa de su maldad y también porque el pueblo de Dios se vuelve a él debido a un reavivamiento y reforma completos. El versículo 9 de Isaías 31 dice: y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, dice el Señor, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Todas estas calamidades sobrevienen a Siria, tan pronto como el pueblo de Dios se vuelve a él y tan pronto como arrojan sus ídolos. Ahora la pregunta es, ¿qué es el fuego del Señor en Sión y su horno en Jerusalén? La respuesta la encontramos en el libro de Malaquías, el capítulo 3, versículos 1 y 2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. La profecía de Isaías junto con la profecía de Malaquías hacen el tema muy sencillo. De acuerdo a estas profecías, durante el juicio de los vivos y mientras las primicias, los siervos de Dios, los 144,000 están con el Cordero sobre el monte de Sión, las oficinas centrales del Evangelio estarán en Sión y Jerusalén. Ahora, antes de determinar si la Segunda Guerra Mundial o no, vamos a refrescar algunos puntos. Vamos a hacer un recuento de las meditaciones que hemos estado compartiendo con ustedes. Número 1. Dos pueblos son presentados: la iglesia y una nación parecida a la Siria antigua, a la cual la iglesia está bajo sujeción. Número 2. Al pueblo de Dios, a Judá, se le pide que mire al mensajero de Dios, quien al cumplimiento de esta profecía y a un tiempo en que está hirviendo con la guerra, les trae buenas nuevas del reino de paz. La profecía es cumplida en el tiempo sin precedente del tráfico vehicular motorizado, el tiempo cuando los carros o automóviles son como antorchas encendidas y cuando se precipitan a las plazas. Incuestionablemente, ese es nuestro tiempo. En este tiempo, el destruidor hace guerra con Asiria antitípica, pero él comienza su caída. Asiria fortifica su poder militar grandemente después de que su enemigo viene contra ella. En su marcha hacia la victoria, el enemigo de Asiria, el destruidor, se equivoca, por consiguiente pierde la guerra. Sin embargo, Asiria cae después también, pero no por la espada de varón impío. La guerra, los carros corriendo como relámpagos y un reavivamiento y una reforma tal como nunca más se haya visto en el mundo son señales del cumplimiento de la profecía de Nahum. Cuando el pueblo de Dios arroje sus ídolos y se vuelva plenamente a Él, entonces es cuando Asiria cae. Entonces es cuando los impíos son quitados de en medio del pueblo de Dios. El yugo asirio es quebrado y los siervos de Dios, evidentemente los primeros frutos, los 144,000, están con el Cordero sobre el monte de Sión. Hermanos y hermanas, hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito general de la profecía de Nahum? Es para alumbrar al pueblo de Dios con las señales de los tiempos, para hacerles saber que el día grande y terrible del Señor está cerca, que la purificación de la iglesia, el juicio en la casa de Dios, 1 de Pedro 4:17, pronto
ha de llevarse a cabo, que los impíos ya no quedarán más en su medio, que la redención de los justos está cerca y que ellos no deben fallar en cumplir sus deberes dados por Dios. La profecía de Nahum claramente identifica al pueblo de Dios de hoy bajo el yugo de Asiria y señala su liberación. Sin embargo, lo más importante de todo, el profeta Nahum declara claramente que todas estas cosas ocurren en nuestro tiempo y que la caída de Asiria acontece mientras el pueblo de Dios se está volviendo a él, mientras que un reavivamiento y una reforma se están llevando con éxito, dirigida por aquel que publica la paz, Nahum 1:15. Por lo tanto, si fracasamos en afianzarnos del mensaje y si fallamos en reformarnos como recomienda el mensaje, entonces no será posible sobrevivir al día del Señor. Hermanos y hermanas, es clara la meditación de hoy que se muestra a través de esta pregunta. ¿Está aún la Segunda Guerra Mundial por terminar y los santos por ser liberados? Podemos decir que la Segunda Guerra Mundial no ha terminado y que en su conclusión trae la purificación de la iglesia, la separación del trigo y la cizaña dentro del pueblo de Dios. Es muy importante, hermanos, que entendamos que la guerra no terminó, porque mientras se describe que el destruidor cayó, no se describe de la caída de Asiria. Ahora en nuestro tema de hoy hemos entendido que Asiria va a caer también, pero Asiria no va a caer por la mano de varón, sino por el poder de Dios. Asiria va a caer cuando el pueblo de Dios se levante y lleve a cabo en su medio un reavivamiento y una reforma genuinos. Cuando el pueblo de Dios preste atención a los mensajes de ese mensajero que Dios envía durante este tiempo de guerra, cuando a través de ese mensaje hay una transformación en nuestras vidas, entonces Asiria va a caer. Entonces ese yugo de Asiria será quebrado de los hombros del pueblo de Dios. Entendiendo primero, hermanos, que si estos son los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, en su tiempo vimos que el destruidor fue Hitler y que Asiria era representado por los aliados. Pues como habíamos dicho en nuestras meditaciones anteriores, hermanos, el mundo está en dos bloques. Ahora son otros protagonistas, pero son los mismos bloques, ¿sí? Son los mismos bloques en el cual el mundo se dividió allá después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que tenemos ahora. Así es que la Siria de hoy es Estados Unidos y todos sus aliados. Esa es la Siria de hoy, de la cual hablan las profecías y que va a caer un día, pero no por la mano de ningún varón, sino por la mano de Dios, y hasta que el pueblo de Dios se levante y efectúe un reavivamiento y una reforma entre ellos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.